Hola, yo soy Raquel. Y yo soy Rosa, y esto es Entre Borradores, un podcast donde compartimos en tiempo real cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. E intentamos sobrevivir al proceso. Hemos llegado al último capítulo de la temporada. ¿Quién nos lo iba a decir? Yo estoy súper orgullosa de nosotras, ¿eh? Yo nunca me esperaría que hubiéramos llegado a tanto después de la conversación que tuvimos de ¿hacemos un podcast? Vale, y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho. Por cierto, de nuevo os queríamos agradecer la súper acogida porque creíamos que íbamos a tener rollo 2 personas, 3 escuchándonos. Una era mi madre, otras amigas y demás. Y realmente, sois bastantes las personas que estáis activas, al menos eso es lo que me chiva el Spotify Creator. Sí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, nos hace especial ilusión. Esperamos que os esté aportando un montón y sobre todo que os estéis animando a escribir, que para nosotras es un poco como el objetivo de este podcast. Sí, y aprender cosas que nosotros estamos aprendiendo un montón de cosas también. Sí, y de hecho, el capítulo de hoy viene sobre aprender cosas sobre la escritura, ¿no? Más allá de nuestro podcast, pues os hemos querido hacer como una recopilación de recursos de libros, canales de YouTube, cositas que creemos que os puede ir muy bien para pues este tiempo que estaremos en la temporada y luego en la 2, pues que tengáis cositas todavía para seguir alimentando vuestra hermosa cabecita. Antes de empezar esto, os dejaremos también otro capítulo, una mini cápsula después de esta, sí. Pues haciendo un poquito de resumen de qué nos ha parecido esta temporada, pero eso ya, cuando acabéis este capítulo. Primero, al meollo. Al meollo. De hecho, os voy a decir, vamos a hacer un parón, porque ahora vienen Navidades, Año Nuevo, y necesitamos como terminar de cerrar la temporada 2. Si tenéis ideas de capítulos que queráis que añadamos, por favor, dejádnoslo en comentarios o enviadnos un mensaje por redes sociales. Y sobre todo también deciros que no os olvidéis de darle a suscribir y a la campanita para que cuando volvamos, pues que os llegue una notificación. Y que os avisen y digan, ya están aquí estas chicas. Han vuelto a estar loquitas. Exactamente. Entonces, arrancamos. Vale, ¿qué recursos hemos visto nosotras, hemos utilizado para aprender? Bueno, básicamente YouTube, redes sociales, ¿no? Uh-huh. Una autora que recomiendo mucho es Raquel Brune, que es autora nacional. Y ella tiene un curso entero en YouTube, en una de sus listas de reproducción, en la que ella te enseña, gracias a su experiencia, porque recordad que empezamos este podcast porque nosotros experiencia no tenemos, pero ella sí, ha escrito una trilogía y varios libros aparte. Además es buenísima. Sí. Raquel, ven a nuestro podcast. Bueno, pues esta chica tiene en una de sus listas de reproducciones que ha ido aumentando durante los años, cómo escribir una novela. Entonces, te da tips y consejos de cómo escribir una estructura, cómo crear personajes, cómo buscar un buen villano, que son cosas memorables que tienes que tener en cuenta. Lo explica súper bien, son capítulos pues más o menos de 20-30 minutos y ya te pone imágenes, así que también se hace muy ameno. Otra chica que también estoy viendo últimamente, que he visto durante todo este mes en TikTok, también es autora nacional, es Esperanza Luque, y hace mini vídeos de un minuto en el que te dice: hoy os voy a explicar cómo puedes llegar a hacer esto. Entonces te da 2 o 3 tips, súper rápido, súper ameno, y además lo bueno es que al ser TikTok es mucho más rápido que YouTube, aunque no lo parezca. Pues mira, le comentas, no conocía. Es muy guay. Le comentas, ya te contesta, es que es muy mona. André, bueno, nuestro podcast. Y obviamente también tenéis, que a lo mejor esto os sorprenderá, pero Sanderson tiene muchísimas de sus clases publicadas en YouTube de manera gratuita, muy recomendadas. Sí que es verdad que es muy estilo Sanderson, pero bueno, es verdad que hay mucha gente que lo coge como referencia para empezar a escribir fantasía. Está muy enfocado también en ciencia ficción, fantasía. ¿Sí? Exacto. Además las va renovando. Sí, es que es muy crack, o sea, hace poquito, yo la primera vez que lo vi era 2023 y parte de las clases las ha sustituido por las que hizo en 2025 este año, ¿no? Entonces, de verdad, es súper recomendado, el señor explica muy bien, para la sorpresa de nadie. Así que es uno de esos canales que os recomendamos tanto seguir como visualizar, tanto sus clases como el resto del canal. Es que tiene muchísimo contenido. Sí que es verdad que está todo en inglés, obviamente, porque es de Brandon Sanderson, el pecador. Este hombre pues es estadounidense y te habla en inglés. Raquel Brune y Esperanza Luque son españolas, pues te hablan en español. Claro, si no siempre tenéis los subtítulos. Sí. Entonces, es una opción. Luego, ya hemos nombrado a este hombre en otras ocasiones, pero sí que es verdad que creemos que Stephen King, en lo que tiene que ver con
rutinas, cómo ponerse a escribir, etcétera, pues tiene el hombre una carrera espeluznante, iba a decir espectacular, pero son las dos cosas a la vez, porque es que este hombre escribe terror. Me da como ya hasta curiosidad, ¿no?, de cómo llega todo. Sí que es verdad que me gustaría que os quedaseis con una filosofía que tiene él, que es dejar de hacer la escritura algo pasivo y empezar a hacer la escritura algo activo. Entonces, si os miráis entrevistas suyas, que hay bastantes también en YouTube, incluso ha ido a podcast en Spotify, etcétera, sí que vais a poder ver como esa mentalidad que tiene él, que creo que si os está costando arrancar a escribir, o a lo mejor ahora que vienen fiestas, lleváis una rutina y se trastoca un poco, es probable que os ayude como a recuperar esa escritura activa y no esa escritura pasiva de me espero a que me lleguen las musas, sino que me provoco la sensación de creatividad, ¿no? Spoiler, que te lleguen las musas no te va a ayudar, porque a lo mejor te vienen en el momento en el que no puedes escribir. Literal. O sea, son muy puñeteras las musas. Entonces, shus, musas, ¿vale? Centraos vosotros en despertar ese momento en el que os ponéis la gorra de escritor o escritora y os ponéis a escribir. Y un poco en relación a esto, hay otra cosa que dice Stephen King, con la que estoy muy de acuerdo y que también tenía Edgar Allan Poe muy presente, que es, para ser un buen escritor, tienes que ser un buen lector. Leed mucho, de verdad. Leed de todo. Claro, o sea, no solo de las cosas que os gusten, que también obviamente, pero experimentad. A lo mejor estáis descubriendo una manera de lectura, pues imaginaos, queréis escribir personajes como súper profundos o sobre temas muy psicológicos. Leed sobre psicología, leed sobre libros de autoayuda, leed sobre libros que tengan que ver con la voz de las personas, porque es probable que os nutran después para vuestras novelas. O también para la investigación. Por ejemplo, Raquel se está leyendo una de papers sobre cardiología, sí, que tela marinera, pero es que son necesarios para que la base de su novela tenga eso, una base real, que se sienta tangible. Y no solo eso, sino que esta maravillosa personita me regaló un libro que, para los que estáis viendo el vídeo, es bastante chiquitito, con los márgenes así como... ya, la edición es preciosa. Metálico, a mí me flipa, que es sobre dioses e historias polinesias, ¿no? Porque al final parte de mi historia no solo tiene que ver con cardiología, sino que también hay toda una parte muy cultural que tiene que ver con la cultura de la Polinesia. Y pues me está ayudando mucho a entender realmente cómo piensan, en qué se basan, de dónde ha nacido, para que lo mío pues tenga ese deje cultural, ¿no? Entonces, leed libros que os interesen, que os motiven, que os vayan a hacer también pues mejorar vuestra voz como escritores. Abercrombie, ya lo hemos comentado otras veces, para hacer terceras personas personalizadas, un señor espectacular. Leed que os motive después a escribir. ¿Cuántas veces os ha pasado que habéis leído un libro y dices, madre mía, es que yo también quiero escribir una historia, tal, no sé qué? Esos libros también cuentan. De hecho, también sed lectores emocionales, ¿no? Edgar Allan Poe tenía una biblioteca gigantesca de no sé si eran 50.000 libros, y siempre le preguntaban, ¿pero te los has leído todos? Y él decía, no. Dice, ¿para qué tienes tanto libro? Y él siempre respondía que tenía el libro, tenía los libros preparados para cuando llegase el momento perfecto de leerlos. Sí, de hecho hay muchos lectores que se hacen la lista de voy a leer esto y la siguen. Yo no puedo, soy bastante más emocional. Soy muy emocional. ¿Qué me apetece ahora? ¿Quiero leer fantasía? ¿Qué tipo de fantasía? ¿Quiero leer terror? ¿Qué es lo que quiero leer? Exacto, yo igual. Entonces también muchas veces compramos libros y los dejamos en estanterías, o ebooks, que no tienen solo por qué ser libros físicos, sino que también ebooks, precisamente para leerlo en el momento que toque, ¿no? Entonces aprovechad el tiempo que vais a tener de navidades, de que el ritmo en diciembre va como un poquito más lento. Y rápido al mismo tiempo. Sí, porque los días son más cortos, entonces tienes más tiempo por la noche para leer. Nadie te juzga si te quedas en tu casa con una mantita. Adelante, yo lo apoyo. Y un cafecito, un chocolatito. Entonces aprovechad y leed, ¿no? Que al final es otro de esos recursos que os van a ayudar a potenciarlo. De hecho, hay un libro que me gusta mucho, que no solo os da esa parte de lectura, sino también esa parte de escritura, que hemos nombrado alguna otra vez, que es el libro de escritura creativa. Es un libro que podéis encontrar tanto en librerías como en plataformas de comercialización de libros, creo que cuesta 16 euritos, y tenéis como un capítulo de un autor o una autora y por qué fue destacado en su momento, y un ejercicio que tiene que ver con su estilo de escritura. Entonces está muy guay porque os da recomendaciones de libros, cómo escribía ese autor y por qué es relevante, y un ejercicio para practicarlo. Así que para mí, yo es de esas cosas que creo que voy a trabajar mucho estas navidades, porque no he tenido tiempo anteriormente y me he quedado como a la mitad, y voy a aprovecharlo porque además también te ayuda como a desbloquear ese miedo a escribir antes de ponerte con tu historia, ¿no? Así que ahí tenéis otra recomendación. De hecho, con esto de escribir un poquito antes de ponerte a escribir tu historia, yo últimamente lo he estado haciendo para desbloquearme a mí misma. Exacto. Que es, bueno, pues tengo unas palabras, tengo 10 minutos, voy a escribir. Esto ya lo hemos recomendado también en cómo salir de ese bloqueo escritoril. Sí, y a veces no es tanto salir de un bloqueo, sino cómo empiezas, ¿no?
hablando también de libros que os pueden ayudar a aprender cómo escribir vuestra novela. Parece un poco redundante, ¿no? El libro para ayudarte a escribir un libro. Tenemos El viaje del héroe de Christopher Vogler, o Vogler. El Chris. El Chris, nuestro amigo el Cristian. Cristian, que te ayuda a precisamente comprender esa transformación psicológica que tiene el personaje, hacia dónde quieres que vaya, qué es lo que quieres que se enfrente. De hecho, a mí este me gusta mucho porque hay muchos libros sobre cómo construir la estructura narrativa, pero este en concreto te habla de cómo construir la psique del personaje. Creo que es muy nutritivo, ¿no? Al final, creo que hacer una estructura del viaje del héroe, entre que tenemos un capítulo que hablamos de este tema y la cantidad de recursos que hay en internet, no es tan difícil porque son como pasito a pasito, ¿no? Pero esa parte más intrínseca psicológica, que creo que sí que es más difícil de desarrollar, con este libro la verdad es que se trabaja muy bien. De hecho, es importante el tema de la psicología de un personaje el que estés creando, porque lo que hablábamos en otros episodios de ese personaje memorable, necesita esa profundidad, ese bagaje, ese pensamiento interno que todo el mundo tiene, sí, y que de una forma o de otra tu personaje, lo ideal sería que también lo mostrara para que te puedas sentir identificado. De hecho, también recordad que estructuras como el viaje del héroe requieren de un cambio en el héroe. O sea, al final el héroe, parte de lo que tiene, o la heroína, parte de lo que tiene es que huye de su responsabilidad o de lo que le está sucediendo, y eso es lo que hace que se enzarce a la aventura. Por lo tanto, necesita un crecimiento, no solo de superar lo que al principio no pudo, sino de esa profundidad psicológica, ese crecimiento mental, esa madurez del personaje. Pues este libro os va a ayudar mucho a trabajar sobre todo esa parte. Por lo tanto, lo hemos visto como un poquito diferencial y que os podía también pues a trabajar un tema que creo que no es sencillo, sinceramente. No, la verdad es que todo el tema psicológico, desarrollo de personaje y de personalidad es complicado, hay que machacar ahí trabajo. Sí. Esa parte es vital. De hecho, aquí sí que recomendaría también jugad a videojuegos que han sido muy premiados por las profundidades de los personajes y la evolución de los personajes, como fue el caso de Expedición 33, donde realmente vais a ver que conectáis con la historia desde el momento cero y que los personajes los vais a sentir muy humanos, hasta el punto de que la gente, bueno, esto un poco como salseíto, ¿no? Pero durante los GOTY este juego salió muy promocionado, y en concreto los actores que promocionaban, o sea, que hicieron a los personajes, hay un personaje en concreto que ha recibido amenazas porque no estaban de acuerdo con, o sea, un actor que ha recibido amenazas porque no estaban de acuerdo con cómo había actuado su personaje, ¿no? O sea, imagínate. Claro, pero son personajes que se basan en ellos físicamente, ¿no? Claro, pero no en su personalidad. Claro. Pero fijaos en cómo ese personaje en concreto llegó a conectar con la gente, ¿no? Y de hecho, parte de que las personas odiasen al actor por su personaje es porque ese personaje hace daño a otros personajes. No hagáis eso, gente. No hagáis eso, sed gente riquiña, por favor, ¿eh? Si no, no escuchéis este podcast que no queremos aquí. Si son gente mala, ¿no? Ah, vale. O sí. No queremos a gente mala. No queremos a gente mala. Así que si escuchas este podcast... Solo amor. Vale. Exacto. Pues eso, en ese juego vais a poder ver realmente lo que es esa profundidad de los personajes, esa parte psicológica y esa evolución, que yo creo es muy importante. Y otro libro que os vamos a recomendar, que me hace mucha gracia el título y la portada, es Salva al gato, escribe la novela. En inglés suena igual de mal, no os preocupéis. Sí, Save the Cat, Write the Novel. Vale, ¿de qué trata? ¿Es de Jessica Brody? Uh-huh. Vale, está muy enfocado a lo que es la parte del dinamismo cinematográfico. ¿Qué quiere decir? ¿Que va enfocado a cine? No, va enfocado a que escribamos novelas que tengas esa capacidad mental como de imaginarte las escenas, ¿no? Lo típico de me he leído un libro, lo podían adaptar a película y no habría ningún problema. ¿Por qué se hace esto? Porque trabaja muy bien el ritmo, trabaja muy bien la parte del pacing, es decir, lo que ocurre entre una escena y otra, que hace que se precipiten las acciones, lo que va a ser los triggers en sí mismos, ¿no? Y también tiene como una especie de estructura que os va a ayudar a identificar esos momentos clave que os va a potenciar la trama, ¿no? Entonces, es un libro muy divertido. Además, creo que Jessica ha fundido muy bien el humor con... fusionado. Ha fusionado muy bien el humor con la parte más didáctica. Por lo tanto, es muy sencillito de leer. Lo tenéis disponible tanto en inglés como en castellano. El libro anterior que os hemos recomendado creo que solo está en inglés, pero seguro que alguien ha hecho ya una adaptación a castellano para entonces. Y además es eso, vais a encontrar una estructura muy profunda donde vais a poder jugar mucho con qué le pasa a los personajes, no tanto a nivel de su evolución, sino a nivel de acciones, que hace que potencie esa sensación de velocidad. Y también otro motivo por el que os recomendamos este libro es porque, si recordáis, yo también es que tiro muy para atrás de cosas que hemos nombrado. En el tema de cómo funciona
nuestra sociedad ahora, que tenemos esta necesidad de que el ritmo sea más rápido, eso os va a ayudar muchísimo a que no vaya demasiado pausado. Al final, pues si lees clásico, sabemos que la trama va a ir muchísimo más lenta de lo que iría la misma trama ahora, entonces esto os puede ayudar a dinamizar esa historia. Sí, de hecho esto cuadra, igual que hemos hablado del viaje del héroe, esto sería lo correspondiente a la estructura de la curva. O sea, al final es qué hago, qué puntos clave y acciones y triggers tengo en mi trama como para que nunca pierda el lector el interés con mi historia. Así que os vais a quejar, yo creo que estos libros son súper útiles. Pedidlos para Navidad. Aprovechad. Entonces, os hemos hablado de psicología de personaje, de estructuras y obviamente también os queríamos traer recursos sobre la construcción de mundos, es decir, el world building. Porque también es muy complicado, nosotros también nos damos de cabezazos para poder construirlos. Entonces, os vamos a recomendar un canal de YouTube que nosotros aún no hemos podido mirar, pero nos han recomendado también a nosotras, que se llama Hello Future Me, aquí en inglés. Pero... Pues vamos a dejar todo en la descripción, porque sabemos que a veces nuestra pronunciación no es lo mejor. Y también hay otros canales como Artifexian, Blivaridion and World Building Notes. Entonces son canales que nosotras no hemos tenido todavía la oportunidad de consumir, pero nos han recomendado y no queríamos perder la oportunidad de traeroslos. Y hay algunos pues que además son nacionales, como esta cuenta que os va a contar ahora Rosa. Que no me acuerdo de cómo se llama el nombre, o sea, el chico... Me sale mucho, lo sigo en TikTok y en Instagram, pero bueno, lo podéis buscar como La Mítica y él os da muchísimos tips sobre world building, creación de personajes, además en cápsulas súper cortitas, te lo explica súper concentrado y también lo mismo, lo bueno de pues que hable tu idioma y que esté en redes sociales y que estén tan activos es que tú les puedes escribir un mensaje y es más fácil que te lo contesten, igual que nosotras, si nos escribís os contestamos. Sí. De hecho, sí que es verdad que como escritoras pues estamos todavía arrancando, ¿no? Pero llevamos siendo lectoras durante muchos años, entonces si en algún momento necesitáis pues que leamos algo, que os demos consejos en base a lo que habéis escrito, pues simplemente nos tenéis aquí y os daremos nuestra opinión, no solo como lectoras, sino también como escritoras, ¿no? Yo creo que ahí os podemos ayudar. De hecho, también hemos tenido oportunidad de ser lectoras beta de algunas novelas. Sí, de gente que traemos a este podcast para la segunda temporada. Sí. Y de hecho también os quería recomendar a Javier Miró, porque tiene mucho, o sea, tiene canales divulgativos donde hace muchas correcciones como en real life, como cuando estabas estudiando el examen de inglés y te veías los speaking de Oxford y mierdas así para ver cómo... Pues esto es algo muy similar, ofrece muchos consejos prácticos sobre la elección de la voz del narrador, la correcta utilización de las tramas secundarias y la verdad es que habla mucho. Pero se explaya. Sí, tiene una manera un poco rebuscada de comentarlo. A lo mejor no es tan directo como esas cápsulas de 2 minutitos que hace el chico de La Mítica, pero cada palabra vale oro, sinceramente. Entonces, yo recomiendo que le echéis un vistazo. Además, lo hace desde un punto muy académico, por lo tanto, está bastante bien. Me gustaría coger una frase que dijo Celia en la entrevista que hicimos en uno de los capítulos anteriores con ella, que es qué hacer cuando te quedas ahí un poquillo atascada o encuentras la voz del personaje cuando ya estás en el capítulo 5 o 6, que es seguir. En serio, es lo mejor que podéis hacer. Sí. Seguid escribiendo y ya tendréis tiempo de revisar qué es lo que habéis hecho y retocar 1000 veces. Total. Así que bueno, este ha sido el último capítulo. Os hemos preparado un regalito de Navidad y es que no os queríamos dejar sin un recurso que hemos trabajado nosotras, que va a ser un librito de ejercicios descargable, un poco como el cuadernillo rubio de verano. Pues el cuadernillo entre borradores. El entre borradores cuadernillo TM. Vale, entonces lo vais a poder descargar desde el link que tenéis en la descripción de Spotify, es completamente gratuito, os lo hemos dejado para que lo podáis imprimir o que lo podáis poner en vuestro tablet, que lo podéis utilizar y también estará disponible en Amazon Kindle si somos capaces de autopublicarlo porque queríamos aprovechar y la idea es que todo lo que saquemos del Amazon Kindle a nivel de ganancias lo vayamos a hacer a una donación para animalitos. Aún tenemos que mirar a ver el qué. Pero sí. Bueno, ya os informaremos. Entonces es un cuadernito chiquitito, tenéis varios ejercicios de personajes, de world building, de estructura. También os hemos puesto como frases motivacionales para si tenéis uno de esos días pues que no os da para escribir, pues que nos tengáis igualmente, aunque estemos en este impasse entre la temporada 1 y la temporada 2. El apoyo físico.
Ahí Ya. estamos nosotras. Y no nos vamos a morir estos meses, así que estaremos en redes sociales igualmente, seguramente metiéndole bastante caña a nuestra novela, así que vais a poder seguir viendo por ahí nuestro crecimiento. Y nos vemos en la segunda temporada. Sí, increíble, ¿eh? Increíble, estoy muy contenta, muy orgullosa de nosotras y muy orgullosas de todos vosotros y vosotras que nos seguís, estáis con nosotras, nos habéis ido comentando, nos habéis dado unas alegrías con cada capítulo, fantasiosas de verdad, así que muchísimas gracias. Muy buenas fiestas, muy buen año nuevo para cuando escuchéis esto y nos vemos pronto. Pues nada, hasta la siguiente temporada. Hasta la siguiente temporada. Chao, chao.